¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Estamos en Políticamente Insurrectos, Líder Sacín, Jorge Bayón Artaza y tenemos hoy un invitado, el señor Manuel Cayo Quispe, es periodista y corresponsal de Madre de Dios. En el Congreso de la República se está desarrollando un debate desde la Comisión de Energía y Minas respecto a el REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera, ¿no? Un proyecto, una idea que nació hace varios años con, digamos, el motivo de poder llegar a formalizar un proceso de formalización de mineros artesanales o pequeños mineros, pero que sin embargo para muchos no ha funcionado y más bien ha solventado una serie de consecuencias que tienen que ver incluso con el crimen organizado. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, eh, ¿qué tal? Bueno, qué gusto tenerlos. Bien. Gracias por esta invitación. ¿Cuál es la evaluación que usted hace como periodista y como corresponsal en la región de Madre de Dios respecto al avance de la minería ilegal y si ha tenido resultados o no de primera mano este registro integral de formalización minera? ¿Cómo lo ve? Eh, Miren, en Madre de Dios más o menos hay unos 9.564 mineros inscritos en el REINFO, de los cuales 364 han sido formalizados. Ya, más o menos este proceso de formalización tiene ya más de 15 años, ¿no? Bueno, el REINFO creo que tiene como 3 o 4 años. Eh, no hay forma de que el resto se llegue a terminar a formalizarse. Más de 7.000 tienen problemas porque están superpuestos en parcelas agrícolas, otro tipo de concesiones, también, por ejemplo, en tema de, a ver, superpuesto con comunidades nativas y además en aguas, en quebradas o ríos, humedales. Ese otro sector va a ser imposible de que logren formalizarse. Ahora, el mecanismo de reinfo en Madre de Dios ha empezado, la gente se inscribía en la SUNAT y ya tenía una autorización para poder iniciar actividades mineras y empezar un proceso de formalización. La mayoría que se ha inscrito a reinfo en Madre de Dios ha usado las concesiones mineras que no han podido formalizarse, han entrado en caducidad y han invadido y han sacado reinfos. Hay personas en Madrid, por ejemplo, que han logrado tener hasta 82 reinfos. Yo conozco a un minero ilegal que tiene como 32 reinfos. Es decir, esto más bien ha servido para que se invada concesiones mineras con problemas en formalización y sostengan reinfos y se pueda hacer trabajar minería, ¿no? O también usar esos reinfos que tienen autorización para operar minería y blanquear el oro, ¿no? Eso es lo que ha pasado en Madre de Dios. Yo quería preguntarle un poco cuáles son las consecuencias que ustedes han podido vivir. Sabemos que Madre de Dios es una de las regiones más golpeadas por temas medioambientales y por temas también de actividades ilegales alrededor de lo que es la extracción del oro. ¿Qué consecuencias ha traído esta explosión de explotación de oro en la región y que les preocupan a ustedes? Mm, Pero preocupa principalmente el avance de la minería ilegal en Madre de Dios, ¿no? Inicialmente que estaba enfocado en la zona de La Pampa, hoy en día es minería avanzado y está ocupando ahora otros lugares, ¿no? No solamente en la zona de La Pampa, porque los mineros ilegales y algunos otros que obtienen recursos para invertir en minería han logrado sacar reinfos y ubicarse en concesiones de mineras caducas o que están extintas y han ido ocupando incluso concesiones mineras en proceso de formalización. Entonces han salido de La Pampa, han avanzado por el río Inambari, por el río Madre de Dios, en las zonas de Boca Colorado, las zonas de Guaypetue, Delta, y peligrosamente han ingresado por el río Las Piedras, que es una zona donde no es parte del corredor minero, zona autorizada para su minería, es más bien una zona
El río Las Piedras es un río donde hay concesiones de castaña, concesiones de conservación, y han ingresado a estas zonas a hacer minería donde antes no se hacía minería. Entonces la minería ilegal ha salido del foco centralizado a otras nuevas áreas y peligrosamente están afectando pues a, a la zona, al área donde hay economía sostenible, madre de Dios. Además, economía sostenible que ayuda a sostener y mantener nuestra biodiversidad en madre de Dios. Claro, pero muy aparte de eso, también, digamos, la preocupación existe debido a la cadena de actividades ilícitas o delictivas que se han generado precisamente por estas labores de extracción de oro de manera ilegal, ¿no? Como por ejemplo la trata de personas, de mujeres, explotación sexual, y que tienen que ver con el crimen organizado. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Ya, mira, en Madre de Dios hay un grupo criminal que protege a los mineros ilegales en la zona de La Pampa, se autodominan los guardianes de la Trocha. Ellos también, su campo de acción, que inicialmente era exclusivamente la zona de La Pampa, se han ampliado a la zona de Sarayacu, Puerto Carlos, que más o menos es el kilómetro 141 de la vía interoceánica, y se han extendido a otras zonas como Boca Colorado, e incluso realizan asaltos en banda en la provincia de Tahuamano, que es una zona donde no hay minería, donde más bien hay economías como el manejo de bosques, están las concesiones forestales con bosques certificados. Existe, claro, en esta zona, en esta frontera, existe un comercio de contrabando con Bolivia y en esas zonas preparan asaltos. Entran a asaltar incluso concesiones de castaño, ¿no? Campamentos de concesiones de sectores de madera y de castaño. Entonces, el crimen también ha avanzado, ¿no? El modo de operar de la trata de personas en La Pampa a través de los prostibares, con chicas que atienden también los bares. Esa modalidad ha llegado incluso a la ciudad de Puerto Maldonado y se extendió a otras nuevas zonas. O sea, eso se ha expandido y no, el operativo Mercurio 2019, que era un gran operativo para erradicar de manera definitiva la minería ilegal en la zona de La Pampa, ha sido un fracaso y eh, más bien la minería se ha extendido, no a otros nuevos lugares. Quería preguntarle por las autoridades locales, en este caso el gobernador regional de Madre de Dios, qué rol está cumpliendo y también cuál es su percepción del rol del Congreso en este momento en el cual se está debatiendo, no específicamente de Madre de Dios, sino más bien en Mm. general de todo lo que puede ser la minería, la pequeña minería que le llaman algunos, la minería informal, la minería ilegal y la posibilidad de ampliar la inscripción en el REINFO. ¿Cuál es su evaluación sobre el gobernador regional y sobre el Congreso? La posición de la autoridad regional es que el reinfo no debería continuar. Él sostiene, además de que más bien esto ha ampliado la informalidad. Entiendo que la posición del congresista por Madre de Dios, el señor Eduardo Salguana, es más bien de una vez sincerar esto, el proceso, y establecer un reglamento o medidas para que la minería se formalice, porque no hemos avanzado en el tema, ¿no? O sea, tener más de 9.564 mineros inscritos en el REINFO y que solo se hayan formalizado poco más de 300, ese es un enorme fracaso para el proceso de formalización. Ahí es que habría que sincerar, ¿no? Pero respecto a la política o al poder político en Madrid y su vínculo con la minería ilegal, ese es un buen tema, creo que debemos tenerlo a la opinión pública. En la elección anterior para gobiernos regionales y municipales en Madre de Dios, se ha notado con toda claridad que tres agrupaciones políticas han hecho abiertamente campaña política en la zona de La Pampa, zona clave de la minería ilegal. Estaban completamente identificados. Y yo que estoy ahí, he visto, por ejemplo, con toda claridad también que el actual gobernador regional de Madrid, Luis Francisco Salazar, ha sido visitado por mineros ilegales de La Pampa para financiar su campaña. Pero él ya había sido gobernador en una gestión anterior, en 2015-2018. Él conocía muy bien que cuando te financian estas economías ilegales, ellos tienen enorme presión en tu gestión, y él no aceptó ese financiamiento en su campaña. Eh, Sin embargo, otro candidato sí, felizmente, pero felizmente para la región de Maranhão, otro candidato que tenían
relación o vínculo con la minería ilegal no han ganado las elecciones, ganó el señor Luis Francisco Salazar. El señor Luis Francisco Salazar es un minero, sí, tiene 3 concesiones, tiene una concesión que está en proceso de formalización, pero no es un minero ilegal. Es un extractor de recursos naturales en Madre de Dios, pero no es un representante de la economía ilegal. Eduardo Salguana, yo entiendo, lo conozco, él ha tenido financiamientos de parte del señor César Acuña para la campaña, pero tampoco puedo decir que haya tenido recursos provenientes de la minería ilegal. Lo que puede sí pasar es que la próxima elección que venga, un candidato financiado por las economías ilegales y que haga campaña abiertamente a favor de las economías ilegales pueda tener el poder político en Madre de Dios. Y eso sería muy malo para Madre de Dios, porque las economías ilegales en Madre de Dios ya tienen el poder económico. Lo han demostrado en las anteriores protestas antigubernamentales, 2022 y 2023, que si ganaran una elección, como les digo, como puede pasar en Madre de Dios, tendrían además de controlar la economía en Madre de Dios, tendrían además el control político de la región. Y eso sería muy malo para la región de Oro, y eso puede pasar en la próxima elección. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y darnos algunos detalles, alcance respecto a esta realidad tan preocupante, ¿no? Y de hecho, muchos coinciden, sobre todo, por ejemplo, del lado del empresariado, ¿no? Que se han unido en gremios y empresarios con este colectivo Paz, de llamar la atención precisamente, ¿no? Para que este registro de formalización minera no se amplíe, da, digamos, los resultados malos que usted mismo nos ha mencionado, pero todavía hay un debate pendiente en el Congreso que se va a dar seguramente, pero aparentemente todo indicaría que se va a mantener por lo menos un periodo adicional. Muchas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. Muy amable.